Hola a todos y bienvenidos a la Fórmula del Éxito y la Riqueza, el canal que te guía para construir patrimonio y vivir con inteligencia. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, aún estás muy lejos de alcanzar lo que tus padres lograron sin tanta dificultad? ¿Te has cuestionado por qué adquirir una vivienda hoy parece inalcanzable cuando las generaciones anteriores lo lograban con un sueldo promedio y poco sacrificio? En este video vamos a exponer los datos con claridad para comparar qué ha cambiado realmente entre las generaciones. ¿Será cierto que los jóvenes de hoy son perezosos y despilfarran su dinero, o están enfrentándose a un sistema que se ha vuelto casi imposible de sostener? Si estás cansado de que te digan que todo es culpa tuya, pero sientes que las cuentas no cuadran, quédate hasta el final, porque las cifras te abrirán los ojos y podrían cambiar tu perspectiva sobre el dinero, el trabajo y el futuro. El aumento del costo de vida ha afectado tanto a las generaciones más recientes, que ahora tienen un 86% menos de capacidad adquisitiva que los baby boomers cuando ellos estaban en sus 20s. Los boomers, nacidos entre 1946 y 1964, vivieron en una época en la que los bienes como casas, automóviles y estudios eran considerablemente más accesibles. Aún así, se repite constantemente que los jóvenes de hoy tienen muchas carencias, que no quieren trabajar o que gastan todo en cosas triviales como tostadas con aguacate. Existe un debate constante sobre si los jóvenes actuales son más débiles que los de antes, pero al observar las estadísticas, queda claro que no se trata de flojera ni de distracción por redes sociales, sino de un escenario económico mucho más exigente. En 2022, cuando la mayoría de los millennials tenía alrededor de 33 años, el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos era de $433.000. Ese mismo año, el ingreso medio de los hogares rondaba los $70.000. Si alguien decidiera dedicar todo ese ingreso únicamente a pagar una casa, tardaría más de 6 años en liquidarla. Evidentemente eso no es realista, ya que nadie destina el 100% de su salario a una propiedad, pero esta relación sirve como una buena forma de medir el acceso a la vivienda entre generaciones. Esta proporción entre precio de vivienda e ingresos permite ver con claridad lo difícil que es hoy adquirir una casa. En 1988, cuando los boomers también tenían alrededor de 33 años, el costo promedio de una vivienda era de $110.000 y el ingreso familiar rondaba los $27.000. Eso equivale a poco más de 4 años de salario. Incluso había profesionales que podían pagar su casa en 1 o 2 años. Históricamente, una vivienda costaba unas 5 veces el ingreso anual promedio de una familia estadounidense. Durante la burbuja inmobiliaria de 2006 a 2008, esta proporción llegó a 7. Actualmente, esta cifra ha superado incluso los niveles de aquella crisis. En Reino Unido, la situación es aún más alarmante. La relación entre el precio de una casa y el ingreso medio ha estado por encima de 7 durante más de 10 años y recientemente sobrepasó el nivel de 9. Es decir, el ciudadano británico promedio tiene aún más obstáculos que el estadounidense para adquirir una vivienda. Si se observa un gráfico que compara el ingreso medio de los hogares con el índice de precios de las viviendas en EUU, conocido como Case-Shiller Index, se nota que entre 1955 y 2005 los ingresos seguían el ritmo de los precios. Pero a partir de ahí, el valor de los inmuebles se disparó, alejándose por completo de lo que la mayoría puede pagar. Ese mismo gráfico muestra que, tras la crisis de 2008, los precios bajaron momentáneamente, pero después se elevaron bruscamente y hoy superan por mucho el poder adquisitivo promedio. Otro gráfico interesante muestra la diferencia entre la inflación y el precio de las viviendas desde 1970 hasta 2023. Mientras que el índice de precios al consumidor subió de manera más o menos lineal, el costo de las casas se elevó de forma drástica. Según datos del Bureau of Labor Statistics, una casa que en 1990 valía $100.000, hoy equivaldría a una de $377.000. En cambio,
el costo de vida en general habría subido a unos 231.000. Esto significa que las viviendas se han encarecido mucho más que la inflación común. Parte de la razón está en la demografía. Los boomers enfrentaban menos competencia, ya que la población era menor. La demanda de viviendas era más baja, lo que hacía que los precios fueran más accesibles. Además, se casaban más jóvenes, lo que generaba hogares con doble ingreso desde edades tempranas, facilitando así la adquisición de propiedades. Hoy en día, los millennials tardan más en independizarse, casarse o formar familias. Aproximadamente el 45% de ellos aún no vive en una vivienda propia, mientras que en generaciones anteriores esa cifra era del 69% e incluso llegaba al 85% en 1909. El caso de la generación silenciosa. Otro elemento clave es el costo de la educación. Las universidades alcanzan precios desorbitados. Estudiar en una institución pública o privada puede costar entre $30.000 y $50.000 anuales. La deuda estudiantil ya superó los 1,7 billones de dólares. Entre 1991 y 2021, el costo medio de las matrículas más que se duplicó y la deuda promedio de los graduados pasó de $10.000 a $30.000. Cerca del 7% debe más de $100.000. Lo más preocupante es que el valor de un título universitario ha disminuido. Muchos programas ya no garantizan un buen retorno financiero, especialmente en un contexto donde el emprendimiento digital ofrece otras maneras de generar ingresos. Sin embargo, desde 1970, el número de titulados aumentó un 250%, lo que significa más competencia por los mismos puestos. Todo esto impacta directamente en el mercado laboral. Hoy en día, incluso para empleos de nivel inicial, se exige experiencia previa, lo cual es contradictorio. El salario inicial promedio oscila entre $50.000 y $60.000 anuales, pero muchos ni siquiera logran acceder a eso. Los millennials y la generación Z están comenzando su etapa adulta desde una posición económica mucho más vulnerable. Más deudas, sueldos más bajos y un costo de vida más alto. El precio de los combustibles, por ejemplo, es entre un 40% y un 60% más elevado que cuando los boomers eran jóvenes. Los automóviles también representan una gran carga. El pago mensual promedio de un vehículo hoy ronda los $716 y los plazos de financiación suelen durar unos 69 meses. Esto significa que muchas personas están contrayendo deudas impagables, sobre todo con el aumento en las tasas de interés. Las deudas por tarjetas de crédito y préstamos de automóviles están alcanzando niveles históricos. Si sumamos vivienda, educación, transporte, costo de vida, redes sociales y distracciones constantes, vemos que el panorama actual es extremadamente complicado. La sociedad ha avanzado bastante en temas sociales y de igualdad, pero económicamente, las generaciones más jóvenes están en una posición claramente desventajosa. Los mayores siempre argumentarán que ellos también pasaron dificultades, pero los datos revelan una realidad diferente. Hoy, el 73% de los millennials vive al día, al igual que el 66% de la generación Z. Y eso hace que el simple acto de planificar el futuro sea un gran desafío. Para quienes buscan alquilar, la recomendación clásica dice que el alquiler no debería superar el 30% del ingreso bruto. Gastar menos del 30% del ingreso bruto mensual en el alquiler permite disponer de recursos para cubrir otras necesidades básicas. Alguien que gana $50.000 al año debería destinar un máximo de $1.250 al mes para el alquiler. En ciudades caras como Boston o Seattle, cumplir con este límite se vuelve casi imposible. Si se supera esta proporción, es necesario ajustar el resto del presupuesto con más disciplina. Esta misma regla del 30% se aplica al momento de adquirir una vivienda, considerando el total del préstamo hipotecario, el seguro y los impuestos. En cuanto a los automóviles, lo recomendado es que el pago mensual no represente más del 10%
del ingreso bruto, aunque esto también se ha vuelto complicado con las actuales tasas de interés, que oscilan entre el 8% y el 13% anual en financiamientos. Por eso, si es posible, lo más conveniente es comprar el vehículo al contado y mantener el resto de los gastos dentro de los límites razonables. Aunque reducir gastos es clave, también lo es ahorrar e invertir. Un paso importante es aportar a una cuenta de jubilación individual, como la Roth IRA, donde los intereses generados están exentos de impuestos. Actualmente se permite un aporte anual de hasta $6.500. Con solo $250 al mes durante 40 años, se puede llegar a acumular alrededor de $940.000. Si se aumentan los aportes a $400 mensuales, el total puede superar los 1,44 millones. Y si se alcanza el aporte máximo anual permitido, la cifra puede acercarse a los $2 millones. Otra forma efectiva de mejorar los ingresos es cambiar de empleo con cierta regularidad. Según el Wall Street Journal, quienes cambian de trabajo suelen recibir aumentos de entre el 10% y el 30%, incluso cuando el nuevo cargo es lateral. Esta práctica ya es común en sectores como el tecnológico, especialmente en Silicon Valley. Muchos profesionales trabajan 1 o 2 años en una empresa. Luego se trasladan a otra con un mejor salario, adquieren nuevas habilidades y van ascendiendo en sus carreras. En una década, logran posiciones mucho más elevadas y con salarios significativamente mayores en comparación con quienes permanecen en el mismo puesto. Cambiar de empleo constantemente no es recomendable para todos, especialmente si uno se encuentra en un entorno laboral saludable y realiza tareas que disfruta. Pero si la situación financiera está estancada y no hay espacio para crecer, puede ser una opción válida a considerar. Otro aspecto preocupante es el aumento desproporcionado del costo de la educación. Décadas atrás, asistir a la universidad era algo económicamente alcanzable para muchos jóvenes. Hoy, esa realidad ha cambiado por completo. Las matrículas de las universidades, tanto públicas como privadas, han subido a niveles alarmantes. Programas que en los años 90 costaban unos $10.000 al año, ahora superan con facilidad los $50.000. Y a eso hay que sumar alojamiento, comida, transporte y libros. Como consecuencia, la deuda estudiantil se ha convertido en una carga prácticamente inevitable para quienes buscan obtener un título universitario. En la actualidad, Estados Unidos enfrenta a una crisis de deuda educativa que supera los $1,7 billones. La deuda promedio por estudiante se ha triplicado, pasando de unos $10.000 a $30.000, y aproximadamente el 7% debe más de $100.000. Esta situación limita la capacidad de los jóvenes para adquirir una vivienda, ahorrar para la jubilación o incluso formar una familia. A esto se suma un mercado laboral cada vez más competitivo. Aunque la cantidad de graduados ha aumentado un 250% desde 1970, las vacantes no han crecido en la misma medida. Esto genera una sobreoferta de profesionales para un número limitado de puestos. Para empeorar, muchos empleos considerados de nivel inicial exigen experiencia previa, lo cual resulta contradictorio para quienes están dando sus primeros pasos. El salario inicial promedio para recién graduados ronda entre los $50.000 y $60.000 anuales, pero no todos logran acceder a estas cifras. Muchos aceptan trabajos peor remunerados solo para ingresar al mercado laboral, mientras enfrentan costos de vida altos y deudas educativas en aumento. En lo que respecta al transporte, el automóvil representa otro gran desafío. Hoy en día, los pagos mensuales promedio por un vehículo en Estados Unidos rondan los $716 y los plazos de financiamiento se han extendido hasta alcanzar los 69 meses en promedio, es decir, casi 6 años. Las tasas de interés también han subido, con contratos que varían entre el 8% y el 13%, haciendo que la compra de un coche sea mucho más costosa que en épocas pasadas. Esta situación ha contribuido al crecimiento de las deudas de consumo, especialmente en tarjetas de crédito.
Con el incremento generalizado de los precios, muchas personas recurren al crédito para mantener su estilo de vida, aun cuando eso implique asumir tasas elevadas o endeudarse aún más. Esto ha generado un círculo vicioso difícil de romper. Otro elemento que influye fuertemente es la presión constante ejercida por las redes sociales y la tecnología. La exposición diaria a vidas aparentemente perfectas genera una comparación permanente que deriva en frustración. Muchos jóvenes sienten la necesidad de mantenerse a la altura de estándares irreales, lo que los lleva a gastar más de lo que pueden realmente permitir. Esto solo agrava aún más sus problemas financieros. A pesar de todos estos obstáculos, hay medidas que pueden tomarse para mitigar el impacto de la desigualdad entre generaciones. Un paso inicial importante es tener control sobre los gastos y vivir dentro de lo que es económicamente posible. Estudios recientes revelan que el 73% de los millennials vive de cheque en cheque, al igual que el 66% de la generación Z. Esto significa que la mayoría enfrenta una situación financiera delicada, sin margen para imprevistos ni oportunidades. Una norma básica es que el alquiler no supere el 30% del ingreso bruto mensual, ya que eso permite reservar fondos para otras necesidades como alimentación, salud, transporte o esparcimiento. Por ejemplo, una persona con un ingreso anual de $50,000 debería destinar como máximo $1,250 al mes en alquiler. Sin embargo, en ciudades como Nueva York, San Francisco o Boston, donde los precios inmobiliarios son extremadamente elevados, esta meta es difícil de alcanzar. La misma lógica del 30% se aplica a los pagos mensuales de una hipoteca, sumando seguros e impuestos. Si el total excede ese límite, hay un alto riesgo de que la persona no pueda cubrir otros gastos esenciales. En cuanto a los automóviles, el consejo es que las cuotas mensuales no superen el 10% del ingreso bruto, pero dadas las tasas de interés actuales y el precio de los vehículos, esto es complicado. Una alternativa viable para mejorar las finanzas a largo plazo es invertir de manera constante. Cuentas como la Roth IRA permiten que el dinero crezca sin impuestos a lo largo del tiempo. Con aportes mensuales de solo $250 durante 40 años y tomando en cuenta el rendimiento promedio del mercado, es posible acumular alrededor de $940,000. Si ese monto se eleva a $400 mensuales, con aportaciones mensuales, el saldo final puede superar fácilmente los $1,4 millones. Y si se logra alcanzar el límite máximo de contribución anual permitido, ese total puede acercarse a los 2 millones. Una táctica adicional para incrementar los ingresos es cambiar de empleo con cierta regularidad. Según informes del Wall Street Journal, quienes optan por cambiar de trabajo de forma periódica suelen recibir incrementos salariales más significativos que aquellos que permanecen largos periodos en la misma organización. Estos cambios pueden representar aumentos de entre el 10% y el 30% en el sueldo. En el sector tecnológico, especialmente en regiones como Silicon Valley, esta práctica se ha vuelto común. Muchos profesionales permanecen en una empresa por 1 o 2 años y luego migran a otra que ofrezca mejores condiciones. Esto acelera el desarrollo profesional, amplia a experiencia y, naturalmente, eleva o nivel de remuneración. A pesar de todas estas alternativas disponibles, es necesario admitir que las generaciones más jóvenes comienzan la vida adulta en una posición menos favorable. Se enfrentan a un poder adquisitivo reducido, a una competencia más dura, a soportar costos elevados en áreas como vivienda, transporte y educación, y aún viven bajo la presión constante de una sociedad que exige resultados inmediatos. Esto no se debe a una falta de compromiso ni de objetivos claros, sino a un escenario económico mucho más desafiante. Por eso, cuando escuchamos comentarios de que los jóvenes de hoy no quieren trabajar o que desperdician dinero en lujos como café especial o tostadas de aguacate,
Es esencial entender que estas críticas apenas tocan la superficie del verdadero problema. Detrás de esto se esconde una estructura económica desigual, que exige un esfuerzo mucho mayor para alcanzar el mismo nivel al que antes se podía acceder con menos dificultad. A pesar de ello, todavía es posible organizarse, invertir sabiamente, encontrar formas de incrementar tus ingresos y, sobre todo, aprender a vivir de acuerdo a tu propia realidad. El mundo ha cambiado y adaptarse a él es esencial para que esta generación logre seguridad financiera y, con suerte, incluso supere los logros de las generaciones anteriores. Si tú también sientes que estás luchando por alcanzar tus metas mientras llevas un peso sobre tus pies, debes saber que no estás enfrentando esto solo y que hay caminos a seguir. Estar bien informado, adaptarse a las nuevas condiciones y actuar con inteligencia son actitudes fundamentales para revertir esta situación. Así que empieza hoy a tomar decisiones más conscientes sobre tu dinero, tus hábitos y tu futuro. Envía este video a alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo crecer financieramente, incluso en tiempos difíciles. La ruta puede ser más ardua, pero con estrategia es totalmente viable.